Muy buena, que Dios continúe bendiciendo tu vida de una manera muy especial. Yo soy tu hermano en Cristo, René González, ministro de un nuevo pacto, la gracia, y quiero darte la bienvenida a otra reflexión basada en el misterio de la gracia. Y estas son las cápsulas de gracia que hemos diseñado para abrirte el apetito con el objetivo que las escamas caigan de tus ojos, para que tus oídos espirituales se abran. Y hoy estaremos compartiendo la verdad sobre la palabra rema y el logos. Para comprender la concepción judía sobre el origen divino de la Escritura, es importante suponer de antemano que el mensaje de Dios desde sus orígenes fue dirigido a un pueblo concreto, al pueblo de Israel, su pueblo predilecto, y saber además que Dios manifestó su voluntad a un pueblo que Él mismo escogió y que no conocía la Escritura. Sin embargo, desde sus orígenes utilizaron las tradiciones orales para transmitir el mensaje que Dios le iba comunicando. El primero que conoció la voluntad de Dios fue Abraham, cuando escuchó la palabra del Señor en Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Abraham se encontraba en Ur de los Caldeos, donde se practicaba la idolatría, y él mismo la practicaba ante los dioses Astares y Baales, que son figurillas, ídolos a los cuales los hombres les rendían culto. Abraham entró en un proceso de conversión y se da cuenta que la verdad no se encontraba en los cultos a Baales. Él ha encontrado al que es la verdad, el hacedor de todas las cosas. Es lógico pensar, pues, que toda esta experiencia vivida por Abraham en un principio fue transmitida de una manera oral. Durante este periodo no se conoce otra forma para transmitir el mensaje de la revelación. Posteriormente, a la medida que el pueblo va madurando, se escoge del mismo pueblo a los ancianos para que sean ellos quienes conserven la tradición, es decir, la revelación de Dios. En Hebreos capítulo 1, versículo 1, de muchos modos y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres. Hay una enseñanza que afirma que los dos vocablos griegos que expresan la idea de la palabra en el Nuevo Testamento, rema y logos, son marcadamente diferentes uno del otro. Esto supuestamente nos revelaría que en verdad hay dos clases de palabras de Dios, una escrita y la otra hablada, y que todo creyente necesita conocer esta distinción y cómo poder explicarla. Enseguida expondremos el contenido de aquella enseñanza y los peligrosos que acompañan su aceptación, y se hará una refutación de esta. La enseñanza de la palabra rema consiste fundamentalmente de las siguientes proposiciones. Existe en la Escritura una marcada distinción de uso y significado entre las dos palabras logos y rema. La palabra logos se refiere a la revelación objetiva, es la palabra eterna de Dios, es la palabra escrita absoluta para todo creyente en todo lugar. La palabra rema se refiere a la revelación contemporánea particular para una persona. Esa es la palabra hablada. Una profecía, palabra de ciencia o sabiduría, se ha de considerar una palabra rema. Una lectura de las Escrituras a viva voz con fe y convicción también se puede ser la palabra rema. Si el creyente toma una palabra logos y la confiesa en fe como una palabra rema, esa palabra adquiere poderes creativos para hacer cumplir una visión, sanar enfermos, traer prosperidad y cosas por el estilo. Logo es la palabra de Dios inefable, inherente, creativa e inspirada. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16,
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y en 1 Corintios 2:13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Logo es la palabra de la Biblia, es la revelación completa de Dios como aparece en las Escrituras. Una palabra rema es una palabra o ilustración que Dios nos habla directamente y que concierne nuestra situación personal o particular. Es una palabra oportuna e inspirada por el Espíritu Santo del Logos, que trae vida, poder y fe para realizarla y cumplirla. En Efesios 6:17, la espada del Espíritu, que es la rema de Dios, puede ser recibida mediante otros como una palabra profética o como una iluminación dada directamente a uno en su tiempo de meditación personal en la Biblia o en la oración. El logo es una palabra fija de Dios. Las Escrituras y el rema es una porción particular del logo sacada a la luz por el Espíritu Santo para ser aplicada directamente a algo de nuestra experiencia personal. La Biblia es objetivamente la palabra de Dios, pero es la palabra subjetiva de Dios, el rema, lo que determina y desencadena una acción divina y que tiene un poder creativo y regenerador. No basta conocer el logo de Dios, tenemos que recibir el rema para poder decir: esto es lo que Dios dice. Si usted no tiene el rema de Dios, no podrá alentar al cansado. Tiene que llegar a tener la certeza de que Dios le ha hablado y de que es necesario que tal palabra sea compartida con otros. Esa palabra arderá en su corazón y será usted una santa carga que necesitará ser liberada por la predicación para bendición de muchos. En la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos que usaban de todas sus facultades y talentos, y de este modo obrando para Dios en ellos, por ellos, y como verdaderos autores pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería, como lo que afirman los agiógrafos o autores inspirados. Lo afirma el Espíritu Santo. En esta declaración se aprecia la idea de que una palabra rema en la boca del creyente tiene un poder creativo y regenerador. Dice que no basta conocer el logo de Dios, o sea, no basta con estudiar la Biblia. Es necesario recibir una interpretación o sentido de la palabra escrita que la haga más convincente a nuestras mentes. De ahí nacen los problemas con esta doctrina, pues inculca y motiva al abandono del estudio exegético de la palabra de Dios y motiva a la interpretación subjetiva y alegórica del texto sagrado. Algunos llevan la doctrina a niveles peores, aún llamar logos a las palabras de Dios directamente recibidas por los creyentes de la actualidad y rema a la repetición a viva voz de estas como creador. En este proceso la Biblia tiene lugar salvo confirmar sus aseveranzas. El logo es la palabra revelacional, la palabra mística directa que Dios habla al creyente. El rema es la palabra que los creyentes deben decretar o confesar para traer prosperidad y sanidad a esta dimensión. En tu condición de ser un creyente nacido de nuevo, estás equipado con la palabra. Tienes el poder de Dios a tu disposición al dejar penetrar la palabra en tu espíritu y declararlo con tu boca. Liberas poder espiritual para cambiar cosas, circunstancias naturales. Estos ejemplos son el peligro de usar una verdad de Dios y llevarla a un extremo, convirtiéndola en una doctrina de error, midiendo la condición espiritual del creyente prioritariamente en términos de dinero
y bienes materiales. Se fomenta el materialismo individualista más que el ánimo de bendecir a otros. Los maestros de la confesión positiva, la palabra rema, afirman que los apóstoles y hasta Jesús fueron todos hombres muy adinerados y que todo creyente con fe debe serlo también. Toman al saludo personal de Tercera de Juan capítulo 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Lo cogen como una promesa divina de absoluta salud y riqueza, como derecho divino de todo creyente. Pero ellos ignoran el consejo de Cristo en Lucas capítulo 12, versículo 22 al 31, de no afanarnos por las mismas cosas que se afanan los del mundo. Si un creyente admite estar pasando por una dificultad o enfermedad, los maestros del rema enseguida le dirían cosas como: no diga que estás enfermo, confiesa que ya estás sano. Si no hay un milagro de sanidad, si no, no habrá un milagro de sanidad o prosperidad. La explicación simple es: te faltó fe. Ellos ignoran que la fe no ignora las circunstancias, sino las transforma. Tú puedes tener un cáncer y no puedes ignorar que estás enfermo. Lo que tú puedes confesar, que el nombre de Jesús es más poderoso que el nombre del cáncer y que por medio de la fe vas a ser sano. Ellos fomentan conductas irresponsables bajo el pretexto de confiar en el poder de la confesión de la palabra rema. La verdad acerca de la rema y el logo, aunque es cierto que en el griego existen ambas palabras, logos y rema, y que ambas se usan en el Nuevo Testamento, nunca existe la distinción alegada entre las mismas. Ni los griegos, ni Cristo, ni los apóstoles jamás se enseñaron o dejaron ver semejante distinción entre las dos palabras. Por lo contrario, rema y logo son simples sinónimos y fueron usados por Cristo y los apóstoles como tales. Las formas verbales cognadas de las dos palabras también ayudan a ver que no se pretende establecer ninguna verdadera distinción. La palabra griega corriente para decir hablar en el tiempo presente es lego. El sustantivo equivalente es logo. Pero la palabra lego es lo que en la gramática española llamamos un verbo irregular. La raíz del tiempo presente no se encuentra en otras partes principales del verbo, como en español ir y su forma pretérita fui. La palabra rema emplea esta otra raíz. El punto es que dos sustantivos sinónimos del griego emplean raíces diferentes. Esto es similar a los sinónimos españoles tales como obtener y adquirir, que obviamente no vienen de la misma raíz, pero que no difiere en significado. Se emplean ambas palabras para identificar a las palabras de Dios que debemos predicar. En Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra rema de Dios. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 2, que prediques la palabra logo. Se emplean ambas palabras al describir el efecto purificador de la palabra. Y en Juan capítulo 15, versículo 3, dice: ya vosotros estáis limpios por el lavacro de mi palabra, logos, que es lo hablado en Efesios 5:26, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y la palabra que usa es la palabra rema. Ambas expresiones describen la obra purificadora de la palabra de Dios sin distinción alguna. Pablo, al descubrir los dones espirituales en Corintios 12, emplea la palabra logos y no la palabra rema. Si las palabras personales, ocasionales de parte del Señor, las expresiones que vienen por medio de estos dones espirituales, han de ser considerados palabra rema,
Parece que nadie avisó a Pablo de esa verdad, pues nunca los llamó rema, sino los llamó logos. Todo creyente cristiano debe afirmar que las Sagradas Escrituras, el canon de los 66 libros que conforman la Biblia, son la única y perfecta y eterna palabra de Dios que ha sido revelada por Dios y escrita bajo inspiración del Espíritu Santo. La Iglesia hoy no necesita revelación fresca, sino luz de parte del Espíritu Santo para mejor comprender y aplicar la revelación ya dada. Afirmamos que el Espíritu Santo ayuda al creyente hoy a comprender las verdades bíblicas mediante su acción que llamamos iluminación, como también es cierto que el Espíritu Santo se expresa a la iglesia mediante el don de lenguas, con el don de interpretación, los dones de profecía, palabras de ciencia y palabras de sabiduría. Pero sin embargo, afirmamos que dichas palabras o mensajes no son lo mismo y que la revelación bíblica y siempre han de ser juzgadas a la luz de las Escrituras para así comprobar su autenticidad, corrección y pureza. Pero descartamos como falsa la idea que los dos vocablos griegos, logos y rema, se refieren a la palabra de Dios, y en estos dos sentidos, el escrito y el iluminado o revelación. La distinción alegada entre remas y logos no existe en verdad, y es inútil insistir que sí hay la diferencia. Las dos palabras son sinónimas y usadas de manera intercambiables a través de las Escrituras. Dios se reveló de una forma completamente en su Hijo. La culminación del proceso de la revelación en Cristo se expresa maravillosamente en Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. La frase traducida por el Hijo es escuetamente en Hijo en el griego, y condensa la idea de que Dios se dio a conocer ya por medio del Hijo suyo, completando la declaración de Juan: y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por este medio tan sublime, Dios revela tanto su corazón como su mente a los hombres en las condiciones de una vida humana sin pecado y el contexto de la sociedad de los hombres. El estudio de los evangelios es de importancia fundamental, pues solo a través de las obras, palabras y actitudes de Dios, hombres, podemos conocerle a Él y por medio de Él a Dios. Pues en Juan capítulo 14, versículo 9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Los evangelios son documentos históricos. No negamos que existen problemas en cuanto a la transmisión de estos escritos fundamentales de la fe cristiana, pero las variantes en detalles entre las narraciones de los 4 escritos que surgen del proceso de transmisión, de la necesidad, de la finalidad del autor, siempre van a coincidir. Espero que esta enseñanza acerca de lo que el nuevo pacto de la gracia nos enseña sobre la verdad de la palabra rema y la palabra logos te haya sido de gran bendición para tu ser interior y la puedas poner en práctica en tu diario caminar en el Señor. Y ahora queremos pedirte que si estas enseñanzas han sido de gran bendición para tu vida, te exhortamos a suscribirte a este canal y que nos compartas en tus redes sociales. Acuérdate, con el único propósito para que la palabra revelada corra y sea glorificada. Y ahora me despido hasta una próxima ocasión. Bendiciones
y gracias por tu sintonía.